es la población y el otro es la muestra. La población que vamos a estudiar, a esa la vamos a denominar M, y la muestra es un subconjunto de esa población. Ese subconjunto nosotros la analizamos tomando en cuenta si es importante el orden en que aparezcan esos elementos, si ingresan todos los elementos y si se pueden repetir los elementos, ¿no? Entonces, estos aspectos son los que nos van a marcar qué tipo de ordenación nosotros vamos a realizar, ¿ya? Entonces, tenemos dos principios, el principio de la adición y el principio de la multiplicación, por si acaso estamos repasando lo que ya hemos aprendido. El principio de la adición, cuando yo tengo dos actividades o más y solamente se ejecuta una de ellas, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacemos es sumar las posibilidades de todas las actividades, ¿no? Y recurrimos al principio de la adición. Y el otro es el principio de la multiplicación. El principio de la multiplicación es cuando tenemos dos o más actividades y se ejecutan todas las actividades, pero no de forma simultánea, sino una después de otra, ¿no? Para ello recurrimos al principio multiplicativo y M por N. Ya entonces el principio de la adición, de todas las actividades solamente se ejecuta una y la forma de seleccionar es la suma, M más N más R, posibles soluciones. Y el principio multiplicativo, se ejecutan todas las actividades, pero no simultáneamente, una detrás de otra, ¿ya? Y habíamos visto algunos ejercicios de ello. Bueno, para poder ordenar también tenemos lo que son las permutaciones. Cuando nosotros vamos a permutar, ya sabemos que los criterios que nos van a definir lo que nosotros vamos a realizar son los siguientes, ¿no? Si sí importa el orden en que aparezcan ordenados, en que aparezcan nuestros elementos, si sí importa el orden, vamos a hacer variación o permutación. Si sí importa el orden e ingresan todos los elementos, permutación. Y en permutación pueden o no repetirse los elementos. Y entonces, si sí importa el orden, ingresan todos los elementos, no se repiten los elementos, permutación sin repetición. Y para ello estudiábamos lo que era el número factorial o n factorial, que se define como el producto de todos los números enteros positivos desde n hasta 1, es decir, de todos los números naturales, ¿no? Y bueno, de esa manera nosotros desarrollamos nuestro producto factorial, ¿no? Teniendo en cuenta que el factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1, el factorial de n es n por n menos 1 factorial, el factorial de n más 1 factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Tenemos que ver estas desigualdades también. N más m factorial es distinto de n factorial más m factorial. Lo mismo sucede con el producto. N por m factorial es distinto de n factorial por m factorial, ¿no? Y como este documento yo lo voy a poner en plataforma, aquí he hecho algunos cálculos de factoriales y para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? Solamente utilizando lo que son las propiedades, ¿ya? Bueno, entonces cuando sí importaba el orden, cuando ingresaban todos los elementos y no se repetían los elementos, permutación de n en n. N factorial, ¿no? Uno de los ejemplos que nosotros mirábamos era cuántas clases de permutaciones distintas se pueden dar con el conjunto de números enteros 1, 2 y 3. ¿Importa el orden? Sí, porque no es lo mismo el número 1, 2, 3 que el número 2, 3, 1. ¿Ingresan todos los elementos? Sí, ingresan todos los elementos. No se repiten los elementos. Factorial. P de n factorial de 3, 6. 3 por 2 por 1, 6. 6 formas de
seleccionar los números. Entonces nosotros vamos a tener 6 tipos de permutaciones, ¿no? Esta es la permutación principal y a las otras la vamos a llamar inversión. Asimismo, cuando se repiten los elementos, teníamos permutaciones con repetición. Entonces nosotros decíamos, importa el orden, sí importa el orden, ingresan todos los elementos, sí ingresan todos los elementos, se repiten los elementos, sí se repiten los elementos, permutación con repetición de n elementos tomados de A, B, C forma, ¿no? Entonces teníamos esta formulita de acá. Donde importaba el orden, utilizábamos elementos, todos los elementos y se repetían los elementos, ¿ya? Ejemplo, con los dígitos 2, 3, 4 y 5, ¿cuántos números de 10 cifras distintos se pueden formar? Entonces, si nosotros vemos, el 2 se repite 3 veces, el 3 se repite 4 veces, el 4 se repite 2 veces y el 5 una vez. Si lo sumamos, son 10, ¿no? 10 elementos y nos piden números de 10 cifras. Por lo tanto, tenemos permutación con repetición. Y lo que hacíamos era reemplazar en la formulita, ¿no? Y teníamos 12.600 números distintos. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que estudiamos de permutación. Ahora vamos a ver lo que son las variaciones. Las variaciones son aquella forma de agrupar los elementos de un conjunto teniendo en cuenta que influye el orden en que se colocan, no ingresan todos los elementos y si permitimos que se repitan los elementos, podemos hacerlo tantas veces como elemento tenga la agrupación. Lo mismo en las variaciones, tenemos variaciones con y sin repetición, ¿ya? Veamos entonces las variaciones sin repetición. De m elementos tomados de n en n se definen como las distintas agrupaciones formadas con los n elementos del conjunto que disponemos, considerando una variación distinta a otra si difieren en algún elemento, como si están situados en distintos órdenes. El número de variaciones se puede construir mediante la fórmula variación de nk es igual al factorial de n dividido entre n menos k factorial, donde k es mayor a 0 y menor o igual a n, ¿ya? Entonces, en este tipo de ejercicio, importa el orden, no se utilizan todos los elementos y pueden o no repetirse los elementos. En este caso, no se repiten los elementos. Entonces dice, ¿cuántos números de 4 cifras distintos se pueden formar con los dígitos del 1 al 9? Si nosotros miramos, mire, nuestra muestra van a ser 9 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de ellos vamos a formar números de 4 cifras, ¿ya? Entonces, n es igual a 9, k es igual a 4, y no se pueden repetir los números. Entonces, nosotros decimos, importa el orden, sí, son números. Hay que utilizar todos los elementos, no, de estos 9 dígitos, solamente voy a seleccionar 4. ¿Se repiten los elementos? No. Variación de 9 en 4, reemplazamos factorial de 9 dividido entre 9 menos k factorial, ¿no? 9 menos 4, 5, y lo que tenemos que hacer es tratar de desarrollar de tal manera que podamos simplificar, ¿no? Igual que en permutación. 9 por 8 por 7 por 6 por 5 factorial, se va con este 5 factorial y el resultado son 3024 números distintos de 4 cifras. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el análisis que yo hago en este tipo de ejercicio? ¿Por qué no utilizar permutación? No utilizo permutación porque no ingresan todos los elementos. Entonces, cuando importe el orden, no ingresan todos los elementos, variación. Si se repiten los elementos, variación con repetición, si no, variación ordinaria. ¿Ya? Veamos otro ejemplo de variación. Y dice, ¿de cuántas maneras distintas
se puede contestar un examen de 12 preguntas si solo hay que contestar 10 de ellas. ¿Ya? De tal manera que las preguntas son 12, pero yo solamente voy a contestar 10. Entonces, N es igual a 12 y K es igual a 10. ¿Importa el orden? Sí, importa el orden. ¿Ingresan todos los elementos? No, porque de 12 preguntas solamente voy a contestar 10. ¿Sí? ¿Se repiten? No se repiten porque dice maneras distintas, ¿no? Y además no puedo repetir pues una pregunta de examen, eso es lógico. Entonces, variación de 12 en 10 es igual al factorial de 12 entre 12 menos 10 factorial. 2 factorial, desarrollo arriba hasta simplificar, ¿no? Y bueno, miren cuántas formas diferentes tenemos, son 239.500.800, ¿no? 12 por 11 por 10, a ver, multipliquemos si es correcto ese número, por favor, medio que no estoy muy de acuerdo, es demasiada cantidad. A ver, alguien que me calcule cuánto es el factorial Está de... correcto, ingeniero. ¿Ah? Está correcto la multiplicación. Es así. Está correcto. Ah, ya. Porque es en realidad, bueno, altísimo, ¿no? Imagínense las maneras que tenemos de seleccionar. Entonces veamos lo que son variaciones con repetición. Las variaciones de m elementos tomados de n en n se definen como las distintas agrupaciones donde los elementos pueden repetirse. ¿Sí? En este tipo de problema, ¿importa el orden? Sí. Entonces, si importa el orden, o permutación o variación. ¿Cuándo permutación? Cuando ingresan todos los elementos. ¿Cuándo variación? Cuando no ingresan todos los elementos y se pueden repetir, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? B de m en n. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la variación de m en n es igual a m elevado a n. M elevado a n. Algunos ejemplos que nosotros podemos ver, dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los 5 primeros dígitos, pudiendo estos repetirse? ¿No? Entonces, m es igual a 5, n es igual a 3, variación de m en n, 5 elevado a 3, 125. ¿No? Con las letras de la palabra junio, mire, la palabra junio tiene 5 letras. ¿Cuántas palabras con o sin significado podemos formar con 4 letras? M es 5, N es 4. Cuando dice con o sin significado, no significa que no importe el orden. Significa que al seleccionar pueden o no tener sentido esas palabras, pero sí importa el orden. Ya porque estamos hablando de palabras que tienen o no significado. Entonces, ¿importa el orden? Sí. ¿Ingresan todos los elementos? No. ¿Se repiten los elementos? Sí. Porque dice pudiendo estas repetirse. 5 en 4, 625 palabras de 4 letras. ¿Sí? En este ejercicio de acá, mire, no siempre nosotros vamos a escoger la población o mayor a la muestra, ¿no? En este caso, mire, nuestra muestra es mayor a la población. Dice, tenemos que formar un código binario, ya nosotros sabemos que en el sistema binario solamente conocemos el 1 y el 0, entonces esa es mi población. Pero tenemos que formar de 6 cifras con los dígitos 0 y 1. Entonces, M en este caso, mi población son los 2 dígitos, el 0 y el 1, no conozco nada más. Y N va a ser el tamaño del código, que es 6. Y entonces, M es igual a 2, N es igual a 6. 2 elevado a 6, 64. 64 códigos binarios de 6 cifras. ¿Ya? Entonces,
Cuando leamos nosotros el enunciado, tenemos que saber razonar, ¿ya? No simplemente agarrar el mayor y poner el mayor como si fuese mi población y el menor como si fuese mi muestra. Ya en este caso, mire, es distinto, ¿no? Entonces hay un razonamiento previo. Bueno, entonces cuando sí importa el orden, permutación o variación, ¿no? Hasta ahí estamos claros. Cuando ingresan todos los elementos, permutación, que pueden o no repetirse. Cuando no ingresan todos los elementos, variación, variación que pueden o no repetirse. Y ahí tenemos ya 4 fórmulas. Luego nos preguntamos, cuando no importa el orden, directamente combinación, ¿ya? Ya ustedes están familiarizados con las combinaciones porque han hecho su tarea de binomio Newton, ¿no? Y el binomio de Newton utilizan los números combinatorios. Entonces, dentro de las combinaciones, nosotros también podemos tener combinaciones con repetición y sin repetición. Dice, se llaman combinaciones de m elementos tomados de n en n, cuando m es mayor o igual a n, a todas las agrupaciones posibles que pueden hacerse con los m elementos del conjunto, de forma que cada agrupación está formada por n elementos distintos entre sí, y 2 agrupaciones distintas se difieren al menos en un elemento sin tener en cuenta el orden. Entonces, ¿importa el orden? No. Tampoco en una combinación se utilizan todos los elementos. Hay que utilizar todos los elementos. No. ¿Se repiten los elementos? No. ¿Ya? Ejemplo, bueno, acá nosotros vamos a decir lo siguiente. A un concursante de programa de televisión le dejan elegir 3 regalos distintos, de entre lavadora, frigorífico, lavavajillas, motocicleta, televisor y viaje. Y miren, en este concurso existen 6 premios y el concursante puede elegir 3, ¿ya? ¿Importa el orden en cómo elija los premios? No, no importa el orden, entonces directamente combinación. Si no importa, directamente combinación, ¿ya? ¿Cuánto sería M? 6. 6 son los premios. ¿Y cuánto sería N? 3. 3 son las formas de seleccionar. Y entonces la formulita del número combinatorio M en N, factorial de M, dividido en factorial de N multiplicado por M menos N, ¿no? Ese es el número combinatorio. Todos lo saben porque han hecho su tarea. Esta es la forma del número combinatorio. Factorial de M dividido entre M menos N factorial por factorial de N. M elementos tomado de N en N. ¿Sí? Entonces, 6 en 3, factorial de 6. 6 menos 3 por 3 factorial igual a 6, ¿no? Y seleccionamos. ¿Listo? Entonces, cuando no importa el orden, cuando no ingresan todos los elementos, en una combinación no ingresan todos los elementos y no se repiten los elementos, directamente combinación, número combinatorio. ¿Ya? Miren, en este ejercicio dice, ¿cuántos grupos de 2 hombres y 3 mujeres se pueden formar con 5 hombres y 7 mujeres? En este tipo de ejemplo, yo tengo que pensar que primero voy a realizar la selección de 2 hombres de 5 y de 3 mujeres de 7. Y luego tengo que formar los grupos. Entonces tengo 2 actividades. Las 2 actividades se tienen que realizar, por lo tanto, yo voy a recurrir al principio de multiplicación. Primero voy a formar los grupos. De 5 hombres voy a sacar 2, número combinatorio de 5 en 2. Ya saben ustedes cómo desarrollarlo, 10. Y de 7 mujeres, yo voy a sacar 3 mujeres. 7 en 3, 35. Ya, una vez que yo he seleccionado
¿sí? Ahora tengo que formar los grupos. ¿De cuántos grupos son? 10 por 35. 350 formas de seleccionar o de armar mis grupos, ¿no? Entonces, ¿cuántos grupos? 350 grupos formados de 2 hombres y 3 mujeres, de entre 5 hombres y 7 mujeres, ¿ven? Entonces, aquí lo importante es que ya estamos recurriendo a los principios. En los anteriores ejemplos solamente realizábamos una actividad. En este ejemplo estamos realizando 2 actividades. Ambas actividades se tienen que realizar, por lo tanto vamos al principio de multiplicación. En este ejemplo que les pongo acá, mire, un club de 9 miembros desea elegir un comité de deporte de 3 personas. ¿De cuántas formas se pueden elegir? En este caso voy a hacer una sola tarea. De las 9 miembros voy a elegir 3. Combinatoria de 9 en 3. ¿Importa el orden? No importa el orden como yo arme mi comité. ¿Ingresan todos los elementos? No ingresan todos los elementos porque de 9 solamente va a ingresar 3. Se repiten, no se pueden repetir pues las personas en un comité. Entonces número combinatorio de 9 en 3. 84 formas distintas, ¿sí? Hasta acá no hay ningún problema. Veamos qué dice mi enunciado B. Dice, si 2 miembros del club, vamos a decir que esos miembros se llaman A y B, esos son los nombres de las personas, no se entienden, no se hablan, es decir, no pueden trabajar juntos. ¿De cuántas formas se puede formar este comité? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que considerar todas las posibilidades que se pueden dar, tomando en cuenta que A y B no pueden estar juntos porque no pueden trabajar. Entonces, yo puedo decir, lo excluyo a los 2 miembros, los saco del grupo y elijo de los restantes 7, elijo 3, ¿ya? Los excluyo. O puedo decir, no los tomo en cuenta tampoco a las 2 personas, pero incluyo a A. Es decir, simplemente voy a meter a uno al grupo y no lo voy a meter a B. O puedo meterlo a B. ¿Ya? Entonces, en este caso, no participa ni A y B, o participa A pero no B, o participa B pero no A. Vean, pero ¿por qué nosotros lo sumamos? Lo sumamos porque las tareas son excluyentes, es decir, yo no puedo realizar esta tarea y después esta tarea y después esta otra tarea de acá. Yo tengo que realizar una de estas tareas, o no participa ni A ni B, o no participa A pero no B, o no participa B pero no A, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando solamente se va a desarrollar una de las tareas, el principio de adición, ¿no? Y tengo que sumar. Entonces, ¿de cuántas maneras posibles? Pues tendríamos que desarrollar todo el ejercicio, ¿no? Aquí le estoy mostrando ambos principios, ¿sí? Arriba, el principio de la multiplicación, cuando se tienen que ejecutar ambas actividades, no de forma simultánea, una después de otra, y en este caso el principio de la adición, cuando se tiene que ejecutar una de ellas. De la misma manera, nosotros podemos seguir analizando, hay otro tipo de ejercicio, miren, acá nosotros tenemos los números del 1 al 9, y nos piden formar números de 4 dígitos que tengan 2 pares y 2 impares distintos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues analizar yo mi población, ¿ya? De esa población tengo que sacar una muestra, es decir, ¿cuántos son impares? 1, 3, 5, 7 y 9.
Y de esos impares yo tengo que seleccionar 2. Hago lo mismo, analizo cuántos son mis dígitos pares. Mis dígitos pares son 4 y de esos pares tengo que sacar 2. Entonces, ¿cuántos números de 4 dígitos yo puedo formar? ¿Sí? Tengo que seleccionar de 5 impares 2 y de 4 pares 2, ¿ya? ¿Importa el orden cómo lo selecciones? No, no importa el orden, entonces el número combinatorio, porque estoy seleccionando, no lo estoy formando a los números, solamente estoy seleccionando 10 y 6, ¿ya? Entonces, 10 por 6 formas de seleccionar, ¿sí? Una vez que saco de cada uno, multiplico ambos. Hasta acá solamente tengo las formas de seleccionar, las formas de agrupar. Pero me están pidiendo que mi número sea de 4 dígitos, es decir, mi numerito va a tener 4 espacios. Entonces, estas 60 formas de seleccionar las tengo que multiplicar por el factorial de 4. Entonces, 60 por 4, 1440 números. Además, dice, cada 4 números, así seleccionados, se pueden ordenar de 4 maneras. ¿Cómo los puedo ordenar? 4 maneras porque mi número tiene 4 dígitos. ¿Ya? Entonces, aquí miren, estamos recurriendo lo que es al principio de multiplicación. Si yo quiero complicarme un poquito, voy a decir cuánto de ellos contienen a 5, ¿ya? Es decir, que dentro de los dígitos impares, todos los números van a tener 5. Y entonces dentro de esos dígitos impares que están acá, el 5, a poner de otro color, ya está incluido. Por lo tanto, mi muestra de los impares sería 1, 2, 3, 4. Y como ya elegí 1, solamente tengo que elegir uno más, porque son 2 impares. Ya, entonces sería 4 en 1. De los dígitos pares no me está diciendo nada, ¿ya? Entonces de los dígitos pares se mantiene 4 en 2. 4 por 6, 24 formas de seleccionar. Pero como mi número tiene 4 dígitos, 24 por 4. Y ustedes van a decir, ¿por qué no por 3 si el 5 está ahí? Porque yo no sé dónde va a estar el 5. ¿Ya? Entonces, cuando el número no tiene una ubicación fija, yo tengo que buscar cómo ordenarlo en esos 4 espacios. Entonces, voy a tener 576 números que contienen a 5. ¿Ya? Pero también contienen otro impar y 2 pares, ¿no? No pasaría lo mismo si yo digo, ¿cuántos de ellos son múltiplos de 5? Si yo me pongo a analizar los múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, entonces todos los múltiplos de 5 o terminan en 0 o terminan en 5, o terminan en 0 o terminan en 5, los múltiplos de 5. Pero si nosotros tomamos en cuenta que mi población solamente dice, miren, del 1 al 9, no está el 5, no está, disculpe, el 0, entonces solamente tendríamos nosotros que pensar en el 5, no en el 0, porque mi muestra no toma el 0, entonces solamente tomamos en cuenta el 5. Y para que sea múltiplo de 5, ese 5 tiene que estar en la última posición de mi número, ¿ya? Aquí. Entonces, este es mi número de 4 dígitos y el 5 ya tiene que estar fijo acá, ¿ya? Y como está fijo acá, una vez que yo saque la forma de seleccionar, solamente tendría que ordenarlos en 3, ¿sí? Porque este está fijo, no es lo mismo que cuando este 5 puede estar en varias posiciones. Ya cuando esté fijo, solamente lo ordeno en 3. Entonces, razonando de esa manera, que es el ejercicio anterior, pues yo voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a tener lo mismo, combinatoria de 4 en 1,
que era lo que veníamos haciendo con los impares cuando estaba en 5. Los pares no se mueven, 4 en 2, pero ahora la multiplicación es por 3, ¿ya? Factorial de 3. ¿Por qué 3? Porque el 5 se mantiene fijo y solamente tengo que ordenarlo en estas 3 casillitas que están acá. Ya no la cuento esta, porque aquí en esta va a estar el 5, entonces solamente tengo estas 3 formas de ordenar, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasaría si, además de que sean múltiplos de 5, contienen al 2? Es decir, el 2 puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. El 2 no sabemos dónde puede estar. Entonces, cuando el 2 está, no tiene una posición fija, igual lo vamos a multiplicar por el factorial de 3, ¿ya? Porque el 5 está fijo, pero este está volando. Entonces, como ya contienen al 2, de la muestra de los pares, solamente tengo que escoger uno, ¿no? De 3 debo escoger 1. Es decir, mis pares antes eran 1, 2, 3, 4, m era igual a 4, pero como ya está incluido este número de acá, como ya este número está incluido de acá, entonces mis muestras van a ser solamente 3. Y como ya tengo un dígito par, solamente escojo el otro. ¿Ya? Entonces, 4 en 1, 3 en 1 por el factorial de 3. ¿Sí? Y bueno, estamos recurriendo al principio de la multiplicación. Yo a este ejercicio creo que en la anterior de clase ya le mandé un documento que tiene como 60 ejercicios que están resueltos y están analizados, entonces revisarlo, eso no le digo los 60 ni que lo hagan los 60, ¿no? Pero revisarlo les va a poder clarificar, ¿sí? Porque hay bastante análisis dentro de lo que es combinatoria. De la misma manera, miren, se pueden repetir, ¿ya? Se pueden repetir las combinaciones, importa el orden, no importa el orden, hay que utilizar todos los elementos, no hay que utilizar los elementos, se repiten los elementos, sí se repiten los elementos. ¿Ya? Uno de los ejercicios clásicos que hacemos nosotros en esta combinación con repetición es lo siguiente. 6 estudiantes, bueno, la formulita de la combinación con repetición es n más r menos 1 en r. Esto es igual al factorial de n más r menos 1 dividido entre n más r menos 1 menos r, que sería n menos 1 factorial, que multiplica a r factorial. ¿Ya? Es la misma fórmula, solamente que estamos aumentando el 1. Porque lo que hacemos aquí es al que está arriba, restar el que está abajo, entonces este r se va con este r y queda n menos 1 factorial por r factorial. ¿Ven? Es la misma fórmula de la combinatoria, solamente que se le aumenta el menos 1, ¿no? Y el r menos 1, disculpe, arriba. ¿Ya? Entonces, en este caso, n va a ser igual a 5, dice 6 estudiantes del primer semestre se detienen en una tienda de helado, donde cada uno puede escoger entre 5 sabores. Esos 5 sabores son fresa, banana, piña, maracuyá y limón. Entonces mi población n son 5 los sabores de helado. ¿Cuántos son mis estudiantes? Son 6. Entonces lógicamente que si son 6, uno de estos sabores se va a repetir, ¿no? Entonces, ¿importa el orden como pidan sus helados? No, o los sabores de helado no importa el orden. Ingresan todos los elementos, en este caso pueden no ingresar los elementos, porque si a mí no me gusta banana, pues puedo pedir 2 de fresa, ¿no? O 3 de fresa. ¿Sí? Entonces no ingresan todos los elementos. ¿Y se pueden repetir? Sí, se pueden repetir los elementos, porque cada uno puede escoger entre los sabores, ¿sí? Cuántos pedidos diferentes se pueden hacer, o sea, se puede repetir. Y tendremos n más r menos 1 en r, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer, pues, es reemplazar, ¿ya? ¿Cuánto se pueden hacer? Pudiendo, le vamos a poner pudiendo repetirse los sabores, para que lo tengamos más claro. ¿Ya? Bueno, acá también le estoy colocando lo que son las formulitas. Lógicamente que en el examen no van a poder meter fórmulas, tienen que aprendérsela.
cuando importa el orden de colocación, cuando importa el orden de colocación o permutación o variación. Sí importa el orden de colocación, permutación o variación. Cuando no se repite, cuando se repite. Cuando tomamos algunos elementos, no todo, variación. Si se repite, si no se repite. Y cuando no importa el orden de colocación, directamente combinación. Las combinaciones pueden ser con repetición o sin repetición. ¿Ah? ¿Cuáles son las propiedades de la combinación? Acá tenemos las propiedades de la combinación y estos ejercicios yo se los voy a poner en el práctico para que ustedes puedan aplicar las propiedades de la combinación y poder desarrollar uno de ellos, ¿ya? Tal vez desarrolle yo en este documento uno y los otros dos se los voy a poner de tarea para el práctico número 5. Y luego de esto terminamos con lo que es el binomio Newton. Entonces es importante todo lo que han hecho su tarea, cómo se desarrolla el binomio Newton, cómo sacamos los números, los términos centrales, cuando n es par, cuántos términos centrales tiene, cuando n es impar, cuántos términos centrales tiene. Asimismo podemos sacar un término késimo, ¿no? Y para hacer ello nosotros tenemos que saber cómo se desarrolla lo que es el triángulo de Pascal, ¿no? Entonces, con eso nosotros hemos terminado lo que es todo el programa analítico de la materia estructuras discretas. Bueno, no hayamos pensado nosotros terminarlo así en pleno paro, pero más o menos lo bueno para ustedes es que se van a librar de la materia y van a tener tiempo para sus otros exámenes, ¿no ves? Entonces, ¿qué actividades tenemos con ustedes? ¿Qué actividades? Ah, no, esto está, dejar de compartir y voy a ir acá. Esperemos un momentito. Ya. ¿Qué actividades tenemos pendiente con ustedes? ¿Ya? Bueno, primeramente, si el día lunes, si el día viernes, este viernes es 25, se levanta el paro, nosotros vamos a tener un encuentro presencial, ¿ya? Ojalá que sea así. Vamos a tener un encuentro presencial. Ahí vamos a aclarar algunas dudas, ¿sí? Si no se levanta el paro, pues ya no tenemos por qué reunirnos. ¿Se ve el documento? Sí, se ve, ingeniero. Ya, solamente que aquí le voy a poner grupo Z1, ¿no? Y lo voy a guardar como Z1. Es que ya he terminado con mis otros grupos. Con ustedes quería terminar el viernes, pero no nos hemos adelantado, ¿no? Ok. Entonces, si se levanta hasta el viernes, ahora es miércoles, vamos a tener un encuentro presencial. Lógicamente, por el grupo de WhatsApp yo le voy a estar mandando las noticias, ¿no? ¿Cuáles son las evaluaciones del segundo parcial? Yo estoy muy, ¿cómo se podría decir? Muy positiva, pensando que este fin de semana se va a solucionar todo. Entonces, nuestro segundo examen parcial lo he puesto para el día lunes. Para el día lunes 28 de noviembre, ahora 8:30, ¿no? Que es el horario en que pasamos clase hasta las 10, ¿sí? Hasta las 10, ¿sí? 1 hora y media. ¿Qué se va a evaluar? Relaciones y funciones. Creo que no pueden quejarse, jóvenes. Hemos practicado bastante en lo que es relaciones. Este paro nos ha ayudado para la parte de relaciones. Y funciones, pues es corto, ¿no? Funciones tienen hartísimos ejercicios resueltos en la web. Sería importante que ustedes lo verifiquen y lo vuelvan a hacer.
La idea es tener muy buena nota en el segundo examen parcial. Tenemos que presentar, ¿qué tenemos que llevar? Digamos, presentar para la evaluación, quiere decir en físico, en impreso o en su hoja que ustedes hayan hecho, tenemos que presentar los talleres de funciones, ¿ya? Los talleres de funciones ya saben ustedes que son 2, ¿sí? Las personas que no subieron la tarea tienen que hacerlas para poder entrar a la evaluación, ¿ya? Por lo menos para el cumplimiento de que se puedan evaluar. Tenemos que hacer la presentación de la exposición de Warshar, los que expusieron, impriman su exposición y la colocan en su foldercito, ¿sí? Acá. Y la presentación del examen que dieron en plataforma de relación, ¿sí? Ya saben que eso cuenta por el práctico 3, ¿no? Esa es a cuenta del práctico 3. ¿Sí? Entonces todos los han dado, seguramente si el viernes nos encontramos presencial, ahí lo vamos a resolver y le ponemos nota. Las evaluaciones del examen final, ¿sí? Del grupo Z1 van a ser para el día lunes 5 de diciembre, ya está reservado, yo no creo en realidad que lleguemos hasta el 5 de diciembre en paro. Lo mismo en el horario de clase, ¿no? El horario de clase todo se respeta acá. ¿Qué tengo que presentar para la evaluación en físico? Tengo que presentar el práctico 5. El práctico 5, que es sucesiones por plataforma. Presentación del práctico 5, ¿no? El práctico 5 es sucesiones, sumatoria, ¿no? Sumatoria. ¿Qué más hemos hecho? PIC. Y me falta solamente subir la parte de combinatoria. Todo lo demás ya lo tienen hecho. Ya esto se va por plataforma. Yo lo voy a subir este fin de semana y deben presentarlo también físico en la misma fecha y físico en el examen, ¿ya? Es decir, en digital seguramente lo voy a poner para el domingo 4, para que lo suban por plataforma hasta el domingo 4 y lo tienen que imprimir y llevar físico. Y bueno, ¿cuáles son los temas a evaluar? Acá. Aquí los temas a evaluar van a ser la parte de lógica, le voy a dar un regalito, no va a entrar conjunto, va a entrar la parte de relaciones, va a entrar la parte de funciones, va a entrar, y bueno, todo lo demás, ¿no? Que es sucesión, sumatoria, PIC y combinatoria, ¿ya? Ya saben ustedes que sucesión y sumatoria básicamente se refleja en PIC, ¿no? En PIC es lo que desarrollamos nosotros. ¿Ok? Entonces, y combinatoria. Y nada más. Eso sería todo. Tema a evaluar. ¿Pregunta? Si en caso no se levanta el paro, ingeniera, hasta el Si día en lunes. caso no se levante el paro, seguimos recorriendo para la próxima clase, ¿ya? Es decir, si el lunes 28 seguimos en paro, ustedes lo toman para el miércoles 30. Si seguimos en paro el miércoles 30, para el viernes 1, y así. Vamos a ir recorriéndolo, ¿ya? Perfecto. Pero no creo que no se recorra, no creo que no se solucione, sí o sí tiene que solucionarse porque ya no se puede aguantar esta situación, ¿no?
Ok, entonces yo le voy a subir a la plataforma, le voy a subir este documento que hemos venido explicándolo nosotros de combinatoria, se lo voy a terminar de armar, bonito, y ahí también le voy a subir el documento ese donde hay 60 ejercicios resueltos, dado que no he podido grabar estas clases, y bueno, les recomiendo por favor terminen de leer su plataforma, en la plataforma hay varios ejercicios, digamos, que a ustedes les interesa. Y eso sería todo, ¿no? Y por no se salgan del grupo de WhatsApp, a través del WhatsApp nosotros nos vamos a estar comunicando, ¿ya? Y estudien, en realidad estudien, porque ya saben ustedes, no, la verdad que nadie pensó que hayamos terminado así el avance, pero bueno, así son las cosas a veces, ¿no? No es como uno piensa. ¿Listos, jóvenes? Creo que yo necesito un buen segundo examen parcial. Todo lo que hemos llegado hasta acá, creo que estamos conscientes que necesitamos vencer esta materia y introducción les abre el segundo semestre. ¿Ya? Entonces no le estoy diciendo que no estudien las otras, ¿no? Simplemente le estoy diciendo que estas son las que le van a aperturar el segundo semestre. Listo, ya está entonces ahí en su WhatsApp y los espero, cualquier consulta que tenga, pues me pasan por WhatsApp, ¿ya? Estudien, cualquier cosita me están